Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Karl Marx. Basándonos en datos biográficos de Karl Marx, vamos a intentar reproducir un día de su vida del año 1862. Para esto, recrearemos ciertas situaciones, que si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. Era un fresco y nublado día de invierno en Londres, enero de 1862. En un pequeño y modesto apartamento en la zona de Soho, Karl Marx se despertó de su sueño, energizado por una mezcla de sueños de revolución y súplicas de sus amigos trabajadores. Los rayos débiles de sol apenas lograban filtrarse a través de las nubes grisáceas que parecían aguardar todo el día, reflejando la atmósfera densa y a menudo opresiva que acompañaba su vida en el exilio. Marx abrió los ojos y después de un momento de reflexión, tomó unos minutos de silencio en su cama. Sabía que cada mañana traía consigo el mismo dilema: la lucha entre la escritura y las Tausend Sorgen, esos 1000 problemas cotidianos que lo acechaban. La pobreza, la obligación de proveer para su familia y la presión constante de vivir como un exiliado en una ciudad que le ofrecía poco en términos de estabilidad. Se levantó, todavía somnoliento, y se vistió rápidamente con su abrigo negro, un modelo austero que había heredado y que había visto mejores días. Descendió las escaleras crujientes del edificio de 3 pisos y entró en la pequeña cocina donde su esposa, Jenny von Westphalen, ya había comenzado a preparar el desayuno. A pesar de las dificultades económicas, su hogar siempre estaba impregnado de un sentido de unión familiar. La mesa estaba dispuesta con un simple desayuno: pan de centeno, un poco de mantequilla y, para alegrar la mañana, una taza de café. Mientras compartían la comida, Marx aprovechó para hablar con Jenny sobre sus últimos pensamientos. Ella estaba al tanto de sus luchas intelectuales y políticas y era su confidente más leal. En la conversación, Marx mencionó el avance de la clase trabajadora y las tensiones en las fábricas, el espíritu revolucionario que latía bajo la superficie de la sociedad. Jenny lo escuchaba con atención, ofreciéndole su perspectiva femenina en una era donde las voces de las mujeres eran a menudo ignoradas. Después del desayuno, Marx se dirigió a su oficina en el British Museum, un lugar que se había vuelto su segundo hogar. La llegada a este vasto edificio, donde los ecos de los pasos resuenan entre libros y pergaminos antiguos, siempre le llenaba de una renovada energía. La biblioteca era una mina de conocimientos y un refugio para la investigación. Al entrar, se sentía como un arqueólogo buscando tesoros perdidos en los pliegues del pensamiento humano. Cuanto más leía, más se sumergía en su trabajo teórico. Ese día estaba concentrado en su obra más ambiciosa, El Capital, la obra que prometía revolucionar la comprensión de la economía política. Sus notas y tratados esparcidos por la mesa iluminaban su pensamiento, donde discutía el valor, la plusvalía y la explotación del proletariado. Con cada página que escribía, se sentía más convencido de la necesidad de un cambio radical en la estructura de la sociedad. El ruido suave de las páginas volando, el roce de la pluma en papel y el murmullo bajo de otros investigadores creaban una música cerebral, un ambiente perfecto para sus reflexiones. Mientras tanto, otros hombres de intelecto, filósofos y economistas transitaban por los pasillos, algunos de ellos con los que había tenido conversaciones animadas anteriormente. En el British Museum, el mundo académico se amalgamaba, y Marx sentía que su lugar estaba en el centro de ese bullicio de ideas. Al mediodía, Marx se encontró con un antiguo amigo, Friedrich Engels, un compañero de ideas y un inestimable apoyo financiero. Se distribuyeron en una mesa de café a las afueras del museo, en un lugar donde conversaron sobre la actualidad política y económica que atravesaba Europa. Engels, un empresario de la industria textil y un entusiasta de las ideas socialistas, escuchaba con interés las reflexiones de Marx.
Las condiciones de vida de la clase trabajadora están empeorando, decía Marx con intensidad, mientras agitaba las manos en un gesto que enfatizaba su pasión. La industrialización, si bien abrió caminos hacia la modernidad, condena a millones a vivir en pobreza. La lucha de clases no solo es real, está en su punto más álgido. Engels, siempre pragmático, asintió con la cabeza, aportando datos de sus propias observaciones sobre las condiciones en las fábricas de Manchester. La conversación fluyó como un torrente, cada idea se construía sobre la anterior. Entre el café, Marx se permitió un leve esbozo de sonrisa, sintiendo esa chispa de camaradería intelectual. Sabía que sus ideas estaban en peligro, pero también sentía que estaban en el camino de ser revolucionarias. Tras un tiempo en el café, cada uno regresó a sus respectivos quehaceres, aunque el espíritu de la conversación perduró. Marx tenía una sensación de invencibilidad en ese intercambio de ideas. Cada argumento y reflexión se sentía como una pieza más en la elaboración de un nuevo pensamiento. Tan pronto como regresó al museo, Marx se introdujo de nuevo en sus notas. La tarde pasó volando entre libros y papeles, mientras su mente luchaba con las ideas más difíciles que había abordado. En ese momento, formuló una crítica a la economía política clásica, cuestionando su validez y desnudando las contradicciones del capitalismo. Se enfocaba en cómo los capitalistas obtenían su riqueza, explorando el concepto de la plusvalía que consideraba la base de la explotación obrera. Sin embargo, la fatiga hizo mella en él. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por los pasillos del museo, dándose un respiro. En su caminar, los ecos de las discusiones previas reverberaban en su mente. Se detenía a observar algunos de los artefactos antiguos en el museo, cada objeto un recordatorio de las largas tradiciones de lucha y sabiduría humana. Se preguntaba cómo distintas épocas habían lidiado con las injusticias de su tiempo. Finalmente, se sentó en una de las salas de descanso. Con su pluma en la mano, tomó una hoja en blanco y comenzó a bosquejar un nuevo artículo sobre el futuro del socialismo. En su corazón sentía una mezcla de esperanza y desesperación, la lucha por la igualdad siempre presente en su mente. Al caer la noche, Marx dejó el museo con una ligera carga en el pecho. La oscuridad de Londres se hacía palpable. El aire helado e invernal invadía las calles, envueltas en un aire denso de revolución. Volvió a su hogar, donde su esposa y sus hijos lo esperaban, llenos de historias que contar sobre su día en la escuela. Marx, aunque cansado, se sentía enriquecido por sus pequeñas victorias intelectuales. Jenny había preparado una cena sencilla de guiso de legumbres con trozos de pan. A pesar de las penurias económicas, la cena siempre era un momento sagrado en el hogar, donde no solo compartían alimentos, sino también pensamientos e ideas. Mientras cenaban, Marx compartió sus descubrimientos del día en el museo, el calor de la conversación iluminando el ambiente familiar. Los niños, fascinados por las historias de su padre, hacían preguntas. Veían a su padre no solo como un filósofo, sino también como un héroe personal. La risa y la camaradería eran un bálsamo frente a las preocupaciones que a menudo le acechaban. Después de la cena, Marx y Jenny debatieron sobre sus pensamientos respecto a sus lecturas recientes, proyectando sus filosofías entre sí, construyendo así una vida familiar rica en intercambio intelectual. Con el día llegando a su fin, Marx se retiró a su estudio. Allí encendió una lámpara y se sentó a escribir nuevamente. La oscuridad que lo rodeaba contrastaba con la luz amarillenta que iluminaba su papel. Las ideas corrían como corrientes de energía a través de su mente. Su pluma se movía rápida, casi mágica, esbozando con vehemencia la crítica al capitalismo que sentía que era su deber redactar. Entre sus pensamientos, la noción de la revolución y el despertar de la clase trabajadora se convertían en una poderosa visión. La noche se prolongó y, exhausto, Marx echó un vistazo a su trabajo. Sabía que su vida estaba dedicada a la búsqueda de la justicia social.
Mientras escribía, sentía que no solo estaba trabajando para él, sino para cada obrero y persona que había sido oprimida en el sistema capitalista. Con esa idea en la mente, se recostó en su silla, entregándose a una breve meditación. Finalmente, Marx se dirigió a la cama, cerró los ojos y mientras se sumía en un sueño profundo, vio visiones fantásticas. Sociedades transformadas, el trabajo humano liberado de las cadenas del capitalismo, un futuro donde la igualdad y la justicia prevalecían. Y así durmió, soñando con un mundo que aún estaba por llegar, luchando por plasmar sus ideales con la esperanza de que algún día la historia se alineara con sus visiones. En este día de enero de 1862, la vida de Karl Marx adquirió profundidad en las interacciones familiares, la lucha intelectual y la maduración de uno de los pensamientos filosóficos más influyentes de la historia. La chispa revolucionaria que había comenzado a tomar forma en su mente era solo un indicio de lo que estaba por venir y de cómo su voz se elevaría con fuerza en los años siguientes. Y hasta acá con el video de hoy, esperamos que les haya gustado y por favor suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.